Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de strings en Go, que tienen sus pequeñas particularidades a diferencia de otros lenguajes, ¿sí? En particular, una string en Go termina siendo un slice de bytes, pero que es solamente de lectura. Es decir, yo no puedo hacer a un string, el que fuere, yo no puedo hacerle corchete 3 igual a otro carácter. No puedo modificarlo. Eso es similar a, por ejemplo, lenguajes como Python, pero diferente a un lenguaje como, por ejemplo, en C. ¿Sí? Entonces, acá cada carácter de un string, perdón, es de tipo run, ¿sí? Que puede representar cualquier símbolo, Unicode, ¿sí? Que va a ocupar entre 1 y 4 bytes. Ahora bien, y el encoding, bueno, siempre termina siendo UTF-8, eso es un detallecito. Lo interesante que tiene es que el lenguaje se da cuenta solo si necesita 1 o 4 bytes para almacenar, ¿sí? Eso es algo que lo hace solo, nosotros no nos tenemos que ocupar en absoluto. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo tengo una cadena que es solamente de caracteres alfanuméricos comunes, incluso sin tildes ni nada, y caracteres comunes, o sea, por ejemplo, los comunes de ASCII, ¿sí? Cualquiera de estos caracteres que estén aquí, automáticamente va a utilizar solamente un byte, ¿sí? Acá dice menos de un byte, se nos utiliza exactamente un byte para representarlo, eso es suficiente, ¿sí? Em, y en total, o sea, si usamos todos los caracteres ASCII, ¿sí? Cualquier carácter ASCII que nosotros utilicemos nos va a ocupar, en total vamos a tener un byte entero, así que eso para esos caracteres, y eso automáticamente el lenguaje se da cuenta. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, una cadena común, no sé, escribo algoritmos y estructuras de datos, así, mayúscula, minúscula, lo que quieran, eso, cada carácter va a ocupar un solo byte y de eso se va a encargar el lenguaje. Ahora, si nosotros utilizamos otros caracteres especiales, ¿sí? Esos caracteres especiales van a ocupar más espacio, ¿sí? Entonces lo vamos a ver en un pequeño ejemplo. Supónganse que yo tengo esto de aquí, ¿sí? Tengo este código que tiene obviamente algunas, si no me equivoco, estos caracteres son en japonés. Tenemos algunos caracteres, digamos, ASCII y tenemos un emoji, ¿sí? Y tenemos espacios, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos imprime. Entonces, si nosotros vamos posición por posición, automáticamente el lenguaje va a saber qué devolvernos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? O sea, tenemos que el símbolo en cada uno que nos ocupa, ¿sí? Acá tenemos simplemente cuál es el símbolo, que es lo que corresponde en Unicode. Ahora, funciones que podemos llegar a utilizar, ¿sí? De strings, esto es interesante. Acá les vamos a dejar todo el link a la documentación entera del módulo de strings. Esto léanlo ustedes porque pueden tener strings.replace que les reemplace directamente las distintas apariciones de un string. Pueden obtener, bueno, dónde está el índice de una aparición en un string y pasar de un string de estar en lowercase a uppercase y ese tipo de cosas. Todo eso lo pueden hacer, lo pueden ver en el módulo de strings. Acá no nos vamos a poner a redocumentar. El link a estas diapositivas deberían estar en la descripción de este video, así que no debería haber ningún problema por ese lado. Dicho eso, para que ustedes revisen, especialmente para los TPs, porque antes de los TPs no van a tener que trabajar tanto con strings, pero después en los TPs es muy probable que tengan que hacer manipulación de strings, así que es importante que ustedes lo consideren, ¿sí? Entonces, supónganse que yo ahora voy por cada elemento de la cadena y voy a decir, bueno, acá debería aparecer, sí, perdón. Supónganse que nos va a ir dando las distintas posiciones, ¿sí? Ahora, no nos va a dar las posiciones 0, 1, 2, 3, 4, sino que el lenguaje es un poco más piola y en vez de darnos, a ver, el primer carácter ocupa 4 bytes, entonces no te voy a dar la posición 0 y la posición 1, porque si no, en la posición 0 vamos a ver vamos a ver algo que más o menos tenga sentido, pero después ya no, ¿sí? Entonces fíjense que primero nos devuelve la posición 0, es lo lógico, siempre nos va a devolver la posición 0. Pero después nos da la posición 3. ¿Por qué? Porque el primer carácter ocupa 4 bytes. Como el primer carácter ocupa 4 bytes, el siguiente que nos dé va a ser la posición del cuarto byte, o sea, la posición 3. ¿Sí? Pero fíjense, obviamente después cuando llegamos a caracteres ASCII directamente, llegamos 9, 10, 11, 12, etc. ¿Sí? Entonces con eso estamos, incluso cuando llegamos al inicio del emoji, también en posición 16 tenemos esto. Ahora, ¿por qué en este caso nos está marcando, por ejemplo, está A con diéresis en vez del carácter japonés? Bueno, la realidad es que
nosotros acá estamos accediendo a la posición tal. O sea, estamos accediendo a la posición 0, o sea, el byte 0. No estamos viendo los 4 bytes. Porque este carácter, o este emoji, por ejemplo, este emoji también, es de 4 bytes, son los 4 bytes todos juntos y ahí nosotros, la interpretación que les da al imprimir es otra. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos imprimiendo un carácter, así solamente, y nosotros solamente le estamos pasando este pedacito, o sea, el primer byte, bueno, solamente va a estar mostrando esto. Eso no significa que sea algo correcto, es algo que tenemos que considerar cuando vemos las posiciones, qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Otra forma podría ser directamente que yo obtengo las runas. ¿Sí? Yo acá obtengo las runas de una cadena y ahí sí itero por las runas y ahí obviamente como esto es un arreglo de runas directamente yo voy a ver la posición 0, 1, 2, 3, 4, si acá tenemos el ejemplo y acá cuando yo imprima una runa, ¿sí? O sea una runa entera, de vuelta, es un carácter pero que ya tiene los 4 bytes aquí, entonces automáticamente el lenguaje se va a dar cuenta, es este carácter. ¿Sí? No hay nada más, es simplemente lo importante es considerar el tema este de los 1 y 4 bytes, que es poco probable que se lo topen en la materia, pero es interesante de ver cómo además el lenguaje lo maneja por sí mismo y sin ningún tipo de ayuda.